Buenas tardes, profesor. Hoy vamos a presentar el trabajo que mi grupo y yo hemos decidido investigar, titulado Economía del turismo en épocas de COVID-19. Los integrantes son César Toneviera, Camila Flores Aguilar, Romina Orihuela Agurto, Danuska Chávez Pacherres y quienes habla Carol Pizango Correa. Resumen. Mediante este proyecto se busca dar a conocer los cambios económicos que tuvo el Perú a causa de la pandemia COVID-19. Como sabemos, el sector turismo representa uno de los principales ingresos en la economía peruana, pero a raíz de la pandemia tuvo un decrecimiento. Con las fronteras cerradas no se podían ingresar de departamento a departamento, así como del extranjero a territorio peruano, por motivos de prevención para así evitar más contagios y muertes, lo que hizo que el turismo se viera afectada notoriamente. Con la llegada de COVID-19 a nuestro país en el 2020, hizo que afectara el turismo, el cual abarca el transporte, la gastronomía y la hotelería. A mediados de marzo, el país quedó en completo silencio, calles vacías y fronteras cerradas, por una orden de inamovilidad social. Meses después, estos se fueron reactivando con aforos reducidos, siguiendo protocolos de bioseguridad. Al poco tiempo también se reactivaron los vuelos, permitiendo el ingreso de turistas, tanto nacionales como internacionales, impulsando así el turismo en nuestro país. Durante el desarrollo de este proyecto se dará a conocer datos estadísticos de cómo la pandemia afectó abruptamente la economía peruana en el sector turismo. Objetivo general: determinar el impacto que dejó la pandemia COVID-19 en el turismo peruano. Objetivos específicos. Tenemos tres. Determinar el impacto provocado por la pandemia COVID-19 en la economía del sector turismo, tanto en transporte, en gastronomía y hotelería en el Perú. Metodología. Para realizar el presente trabajo se ha obtenido información de fuentes relevantes como la web del MINCETUR, la Embajada de los Estados Unidos en Perú, entre otros. Los datos obtenidos han sido organizados por porcentajes que muestran la variación que han tenido las divisas, el flujo de viajeros, el sector gastronómico, las agencias y operadores turísticos. Cálculos fundamentales en la teoría del curso de matemática complementaria. Se han realizado gráficos utilizando regla de 3 directa y operaciones porcentuales para poder demostrar un cuadro estadístico más claro acerca de la variación a la que se ha llegado a partir de la información previamente investigada en diversas fuentes digitales. Análisis de los resultados. El impacto provocado por la pandemia COVID-19 en la economía del sector turismo en el Perú. Se puede observar que el sector turismo tuvo una decaída de más del 70% en comparación al 2019, el cual obtuvo el ingreso de divisas más altos en los últimos 15 años según el Banco Central de Reserva del Perú. El impacto provocado por la pandemia COVID-19 en el sector transporte. Podemos ver que en el año 2019 los vuelos totales fueron 197.858, mientras que en el año 2020 fueron 73.256 vuelos. De manera porcentual se puede determinar que hubo una reducción significativa del 63%. En el sector gastronómico vemos que en el 2020 la economía de los restaurantes y servicios afines alcanzó los 8.615.000, es decir, cayó un 50% respecto a las ventas obtenidas en el 2019. En el 2021 el sector gastronómico se proyectó a aumentar su economía en 12.750.000, una cifra 48% mayor que lo registrado en el 2020, según proyecta el Ministerio de la Producción. Y por último, en el sector hotelería podemos ver que según el INEI, en el periodo enero-mayo 2020 se registró una disminución del 44,77%, teniendo una caída del 46,62% en el subsector alojamiento. Por otro lado, en mayo del 2020 el sector hotelero registró una disminución considerable del 90,58%, teniendo una caída del 99,79% en el subsector alojamiento. En conclusión, la situación económica del sector turismo se vio afectada a raíz del COVID-19, ya que hubo una reducción de divisas en el 2020. En el subsector transporte se evidenció una caída en la cantidad de vuelos anuales en el 2020 debido a las medidas de prevención que tomó el Estado peruano, o sea, el cierre de fronteras desde el mes de marzo. En el subsector hotelero se mostró una gran recaída en la demanda por parte de los turistas nacionales e internacionales
al inicio de la pandemia del Perú debido a las medidas de prevención que tomó el Estado peruano a nivel nacional. En el subsector gastronómico hubo una disminución en los ingresos por parte de los restaurantes que viven del turismo local, ocasionado por las medidas sanitarias que ordenó el Estado peruano a fin de evitar la aglomeración de personas, evitar más contagios y muertes. Recomendaciones. Se recomienda que los peruanos reactiven de manera gradual el sector turismo para ayudar con el incremento de la economía nacional, utilizando los servicios peruanos que ofrecen las agencias terrestres, aerolíneas, restaurantes, hoteles y pequeñas empresas afines al sector. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Estas son nuestras... Muchas gracias.